Bienvenidos a este curso de Humanidades 2. Como verás en la pantalla, o en este caso en el video que tú estás visualizando, veremos el siguiente tema a partir de una pregunta. Y lleva por título el siguiente: ¿cómo conocemos y conectamos con la naturaleza? Es decir, a lo largo de las presentaciones o de las graduaciones, hemos visto cómo se ha formado el Estado, cómo es la naturaleza del hombre, y que todo esto vaya encaminado a establecer leyes y sobre todo que se enfoquen en aquello que sea justo, pero todo relacionado con el ser humano. Si te has dado cuenta, hemos hablado muy poco cómo es que tiene que tener, o si estas leyes tienen que tener relación con los animales, con el medio ambiente, y en este caso con el medio en el cual, o el territorio en el cual se están desarrollando los seres humanos. Si bien vimos un poco en cómo también, en este caso, los pueblos indígenas, que son los más afectados, también protestan para que realmente cuidar su territorio y no sean desplazados, o en este caso, que sea dañado. No obstante, de eso no se ha hablado mucho en cuestión, pero aquí lo importante, o a través de esta posición, yo te voy a enseñar cómo realmente estas leyes también tienen que tener en cuestión o tienen que tener en su radar a la naturaleza o a los distintos seres vivos que no solo son los seres humanos. Y es por eso que realmente vamos a repasar algunos temas que vimos en Humanidades 1 y a su vez cómo es que el hombre y las leyes que éste realmente hace para un estado de paz realmente se relacionen con la naturaleza. Bueno, ¿cómo naturaleza? Recuerda que en este caso le hemos visto que la naturaleza es aquello que se hace sin la intervención del hombre. Y se refiere en ese sentido desde cuerpos de agua hasta montañas majestuosas, paisajes, extensas praderas, bosques rebosantes, vida y océanos importantes. Es decir, todo aquello en el cual no intervino el hombre y que ya estaba hecho desde que él tuvo noción, es aquello hecho por naturaleza. Desde animales, desde una pequeña planta, desde, en este caso, majestuosos paisajes que nosotros vemos que nos da naturaleza. Y dice que este escenario, bueno, más bien que en esto se respira el susurro del viento moviendo las hojas, se escucha las olas, a veces suaves y otras veces furiosas, y se vislumbra la blancura de la nieve en paisajes helados. Es decir, que realmente los seres humanos captan esos movimientos que tiene la naturaleza, es decir, el viento que mueve una cierta flor, el susurrar de las olas cuando estás en la playa, el viento cuando te mueves, es decir, que realmente la naturaleza está ahí y la sentimos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con ella? Tiene que estar, en este caso, subordinada a nosotros. Le tenemos que dar un respeto. Estas leyes que nosotros proclamamos solo aplican para los seres humanos, sino aplican para otro ser vivo que sea distinto a él. Y eso es lo que nos va a contestar. Aquí la primera parte es, igual como te lo voy a repetir, que la naturaleza es aquello en lo cual no interviene el ser humano y a su vez que las notamos, escuchamos que están ahí y aquí viene esa pregunta muy interesante, ¿qué tenemos que hacer con ella? Y recuerda que en Humanidades 1 vimos diferentes tipos de posturas, que fueron cuatro, y comenzaba que, o más bien, para hacer una remembranza correcta, vimos que el hombre se relacionaba a través del tiempo de varias maneras o distintas maneras con la naturaleza. Y una de esas etapas fue el tema de la naturaleza, es decir, al momento que el hombre estaba inmiscuido en el mundo, para recordar a grosso modo, se dio cuenta que había ciertas cosas que él no podía controlar y no podía explicarse, es decir, como la lluvia, la erupción de un volcán, el que porque una planta crecía en un determinado tiempo, todas esas cuestiones realmente no las podía controlar porque apenas estaba comprendiendo el mundo. Y a su vez, esto le parecía algo temoroso porque no podía ser controlado y no podía ser explicado en un cierto momento. Y a su vez, recurrió a dioses en donde realmente ellos controlaban cierto tipo de catástrofes en ese sentido, o realmente podían ser calmados a través de una ofrenda. Y en este caso te daba como ejemplo a Poseidón, que realmente en la antigua Grecia era el dios del mar, y realmente tenía que rendirse en un tributo antes de partir al mar para que realmente en este caso pues, no se enojara con ellos y llevaran un buen viaje a su destino. Por otra parte, también, si recordarás, había respeto, es decir, una vez que se empieza a comprender o que realmente se obtiene de la naturaleza ciertos recursos como el sembrar que crezca una planta, el agua de la lluvia, y a tu vez eso hace que realmente crezcan las plantas, pues los humanos empiezan a ver la naturaleza ya como un respeto, es decir, lo toman como tal, madre y padre, como tal literalmente, los cuales tienen que ser respetados y se les tienen que dar ciertos ritos para que realmente la madre naturaleza florezca. Y eso se ve propiamente
tribus indígenas propiamente, que realmente siguen haciendo estos ritos donde se reconectan con la madre tierra y su padre cosmos. Por otro lado, pasamos a otra etapa, se le llama el rompimiento, es decir, con la ayuda de la revolución industrial y la revolución científica, se notó el hombre que realmente la naturaleza ya no era como algo extraño, sino como algo que podía ser medido, entendible y sobre todo explotado. Es decir, se empezaron a dar cuenta que estos recursos que nos daba la naturaleza pueden ser utilizados para que hiciéramos otro tipo de productos y a su vez eso estuvieran a la disposición del ser humano. Es decir, ya no importaba si se estaba dañando a un animal, si se estaba haciendo deforestación, o en este caso si estaban acabando con los recursos. Aquí lo que importara es que realmente fuera la sierva del hombre para realizar un determinado producto. Es aquí cuando, si lo recordarás, es el antropocentrismo, es decir, que realmente la naturaleza está a la merced de lo que necesite el hombre. Y aquí da como, por ejemplo, las deforestaciones, en las cuales se utilizan realmente la madera para realizar un cierto tipo de producto, y aquí no les importaba si realmente causaban un daño ecológico. Y por otra parte, es la reconciliación, es decir, otra vez el hombre entiende de antemano que realmente la naturaleza es muy importante y plantea tres principales acciones que tiene que hacer de nuevo para reconectar con ella. Y la primera es la conservación y regeneración de los recursos naturales. Es decir, que realmente se da cuenta que estos recursos pueden desaparecer en algún punto y pueden causar un gran estrago para los seres humanos. Y a su vez para cualquier ser vivo. Entonces esto pretende que se conserve y a su vez busca regenerarlos, es decir, que no desaparezca. Por otra parte, también la reconciliación trata de encontrar la preservación de la vida salvaje y el movimiento para reducir la contaminación y mejorar la vida humana. Es decir, que tanto las plantas como animales importan igual que los seres vivos. Y a su vez estos también pues sienten dolor y se ven afectados por la contaminación y en este caso las acciones que el hombre haga para dañar al mundo. Y es por ello que también lo que se pretende es evitar la contaminación o reducirla y mejorar la vida humana para que todos y todas convivan en un contexto feliz, libre de contaminación. Y a su vez, estas de las cuatro etapas o cómo se ha ido relacionado el hombre con la naturaleza y propiamente la última, que es la reconciliación, nos habla de un sistema interconectado. Es decir, realmente todos los seres vivos estamos interconectados. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que cada uno cumple una cierta funcionalidad y eso hace que realmente el mundo esté en estabilidad y por ende no sufra daños. Es decir, cada ser vivo, por muy diminuto que sea, tiene una cierta función, la cual es importante para que se siga preservando el medio ambiente. Y es por eso que nos dice lo siguiente. La naturaleza es como un gran sistema interconectado, donde cada parte, desde los árboles hasta los animales y los océanos, lo cual te explicaba, dependen una de la otra. Es decir, todos necesitan de alguien. Pero algunas veces la forma en que los seres humanos interactuamos con la naturaleza puede causar problemas graves. Es decir, pensamos como realmente no son seres humanos, que son como animales que son irracionales y que no piensan y que realmente no sienten dolor, pues estamos excusados, en este caso, a realizar cualquier tipo de acción. Porque como no tienen un lenguaje, como no expresan dolor, pues obviamente, supongamos el agua, en ese sentido, este recurso, pues podemos ser explotados. Y que realmente pues no estamos haciendo ningún daño a alguien porque realmente expresa algún tipo de dolor. Pero aquí lo que se pretende saber es que realmente esa agua o ese mineral del cual estamos haciendo uso y del cual lo estamos explotando, también es importante en ese sentido, o más bien dentro del mundo. Y es por ello que tenemos que ver a cada parte del universo, al mundo, a la flor, a los pequeños animales, a las abejas, como algo realmente, por muy diminuto que sea, que también trae cambios importantes o significativos si es que llegan a desaparecer. Dice, por ejemplo, el exceso de contaminación y la sobreexplotación de recursos están causando cambios en el clima, como es el calentamiento global, la desaparición de algunas especies y la degradación de los ecosistemas. Es decir, que realmente pueden desaparecer algunos tipos de especies que a lo largo de la historia has visto que realmente han desaparecido por la caza ilegal de ellos o porque realmente sus hábitats han sido destruidos por construir edificios, por construir en este caso o quitar los árboles, por cualquier otro tipo de situación han desaparecido cierto tipo de especies, ya sea por comercialización o porque su hábitat ha sido destruido para darle paso a otro tipo de construcciones o en este caso simplemente porque no se les da la importancia relevante.
o por también por su piel. Recuerden porque a veces también ciertos productos de los cuales utilizamos están hechos por ellos, o a su vez también visto de esta manera, también algunos o ya en su tiempo, hoy en día se supone que no tiene que pasar eso, se experimentaban con animales. Y esto afecta la calidad de vida de los seres vivos, incluyendo a los humanos. Es decir, no solo estamos afectando a diferentes tipos de seres, sino que con ello también nos estamos afectando a nosotros mismos, perdón. Y recuerda que también te decía de Gaia, de esa teoría que realmente que nos comunicaba o nos expresaba que Gaia era el nombre en este caso de la diosa, o más bien que la Tierra o el mundo se veía de esta manera, como lo estás viendo. Y Gaia era el nombre de esta diosa, que realmente era la que se autorregulaba, es decir, hacía lo necesario para poder sobrevivir, pero que también necesitaba de la ayuda de todos los diferentes seres vivos, incluidos los seres humanos, para que pudiera mantenerse y sobre todo no desapareciera. Y es por ello que también se propone un concepto muy importante que se llama huella ecológica. ¿Qué quiere decir de eso, huella ecológica? Bueno, fue atribuida principalmente o propuesta por, en este caso, William Rees y Maltis Walker Angel. Y nos dice que esa se basa en un indicador que usa para entender el grado de impacto de la sociedad sobre el ambiente, es decir, cómo nosotros como seres humanos estamos, más bien estamos realizando acciones para que estos tengan un impacto positivo dentro del mundo y se preserven. Y nos dice que eso se refiere a que, conocida como mochila, o también puede ser como mochila ecológica, representa el efecto directo de nuestros hábitos y costumbres en el medio ambiente. A través de este concepto podemos evaluar si una actividad es sostenible o no proporcionando una medida tangible de nuestras acciones en el entorno. Es decir, a través de esta huella ecológica, nosotros cualquier acción que hagamos desde un empresario o nosotros mismos como persona, podemos evaluar si esto que estamos haciendo realmente tiene un impacto positivo o a su vez también tiene un impacto negativo dentro de lo del medio ambiente. Y si es así, pues hay que seguirla promocionando. Y si realmente esa acción está afectando, hay que examinarla y sobre todo informar el por qué está siendo dañina para que otras personas no la imiten y por ende no causen estragos dentro de nuestro mundo. Y esto es un ejemplo. A lo mejor las personas que toman eh, una pequeña cerveza, digamos, una caguama, y le pregunta, ¿qué estás haciendo por el medio ambiente? Pues tomándome en un vaso de vidrio. Es decir, realmente no estoy contaminando con desechables, que realmente a veces tardan mucho en biodegradarse, o en este caso utiliza otro tipo de material en tiempos recientes, lo cual tarda en biodegradarse, pero que también en este caso no tarda tanto tiempo como comúnmente se ve. Y es por eso que también has visto que en supermercados ya no se da bolsa o los tendidos de la esquina, por lo mismo de todos los estragos que causaba. Y asimismo, lo importante de esta huella ecológica es que nos incita o nos invita a pensar qué tipo de acción nosotros estamos haciendo para dejar una huella ecológica, es decir, algo que realmente ayude a la humanidad y que también las personas lo puedan imitar para que a su vez esto ayude más a que haya una reflexión, a que todo ser vivo esté interconectado y que todo ser vivo importa y es por ello que nosotros tenemos que mantener a flote nuestro mundo. Y asimismo, perdón, ha habido varios filósofos que nos hablan sobre la interconexión de la Tierra y la importancia que otra vez es repensar las leyes, no solo en los seres humanos, sino también en los diferentes seres vivos que lo cohabitan. Y Ernest Nice, si lo recuerdo, vimos en Humanidades 1, también nos dice lo siguiente, fue un filósofo noruego, en el cual acuñó el término ecosofía. Y recuerda que la ecosofía o más bien, era el término en el cual a ti desde tu casa, o en este caso desde tu cultura, te han enseñado el cómo te tienes que comportar con la naturaleza. Es decir, si la tienes que valorar, si no la tienes que valorar y por qué tienes que hacer eso o aquello. Esa es la ecolosofía, el concepto que te han enseñado a ti desde la casa, desde tu cultura, que tienes que desempeñar en torno a la naturaleza, es decir, cómo la tienes que tratar. Y dice que también promovería de una conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza, abogando por una visión más holística del mundo, es decir, considerar a todos los seres vivos que están dentro de él. Y a su vez, como también lo decía la de las primeras diapositivas, que había una relación de interconexión, tanto como en humanos, como en hombres, como los diferentes espacios. Por otro lado, también tenemos a Fritjof Capra. Y dice que esto fue más bien es un físico teórico y autor del Tratado de la Física, y nos dice en este caso en torno a la naturaleza, en sus escritos por la relación entre la ciencia y la espiritualidad, es decir, destacando la importancia de ver el mundo como un sistema interconectado en que la humanidad es parte de la red de la vida, es decir, los humanos están dentro de un contexto y que esto no nos exime de responsabilidades, sino que también tienen que hacer algo
o más bien tienen responsabilidad de este mundo para preservarlo. Y que si realmente no lo preservan, no es porque realmente el mundo llega a su fin, sino porque realmente ellos no hicieron algo para que esto se sustentara. Por otra parte, tenemos a David. En este caso también nos dice, fue un filósofo, o más bien es un antropólogo y filósofo, que nos dice que nuestra relación con el mundo natural está influenciada por el lenguaje y la percepción sensorial. Es decir, al momento de que nosotros estamos dentro de este, inmersos dentro de este mundo, nosotros a través de los sentidos pues vamos captando información, eso le llama una percepción sensorial. Es decir, nos damos cuenta que no solo cohabitan seres humanos, sino otro tipo de seres que son diferentes a los seres humanos y que tienen la misma importancia y relevancia. Es decir, por ejemplo, bueno, eso en primera parte, que realmente captamos la naturaleza a través de los sentidos y nos damos cuenta que no solo existen los seres humanos. Y aquí pasa otra noción importante que es el lenguaje. Es decir, que realmente nosotros captamos que hay otros seres. Y a su vez tenemos conceptos que solo aplicamos para seres humanos. Por ejemplo, puede ser el cuidado o medidas preventivas para un ser humano. Pero nos damos cuenta que estos también individuos cohabitan, que no son seres humanos, también se les pueden aplicar este tipo de conceptos. Es decir, los conceptos también son importantes, o el lenguaje que también puede ser aplicable tanto a las plantas como a los animales, el cual este concepto de cuidado no solo aplica para esos seres humanos, sino que también es aplicable para otro tipo de seres. Es decir, el lenguaje no se exime, o en este caso no solo puede ser utilizado para entender a los seres humanos, sino para entender a otro tipo de seres que también a lo mejor carecen de diferentes tipos de caracteres como nosotros de pensamiento, pero también sienten dolor y a lo mejor también a su vez se ven afectados por los cambios que nosotros podamos generar dentro de nuestro contexto. A su vez también tenemos a Thomas Berry. En este caso es un teólogo católico y ecofilósofo que nos dice que en este caso que integra la perspectiva humana, o más bien aboga por integra la perspectiva humana y la perspectiva de la Tierra, promoviendo una conexión más profunda entre la humanidad y la naturaleza. Es decir, cada uno de los filósofos nos dice que nos tenemos que acercar más a la naturaleza, otros volvernos a conectarnos con ella y darnos cuenta que no somos los únicos exclusivos que vivimos aquí los seres humanos, que si bien en este caso los animales o en este caso las plantas tienen funcionalidades muy importantes e indispensables que realmente nosotros no podíamos en este caso reemplazar. Y a su vez también nos habla de una crisis ambiental. Es decir, si realmente esto no tomamos importancia a lo que realmente nos dicen los filósofos y a los diferentes tipos de movimientos que hoy en día hay, eso podría causar, perdón, un estrago pues bastante catastrófico. Por ejemplo, nos dice la crisis ambiental, que dice que nuestra relación con la naturaleza, de acuerdo con la ecofilosofía o ecosofía, nos muestra conexiones profundas entre nuestra interacción con el medio ambiente y las complejidades éticas, es decir, que tanto éticas o en este caso con el medio ambiente están relacionadas y no están excluidas dentro de lo que vimos. Es decir, tenemos que pensar no solo en nuestros derechos como humanos, sino como también pensar en los derechos, o en este caso, si estamos incluyendo al medio ambiente en estas leyes o en estos comportamientos de lo bueno y lo malo, para saber si esta acción va encaminada a ayudar a todos los seres vivos. Y a su vez también establecer políticas y sociales y culturales que entrelazan estas relaciones. Es decir, la naturaleza tiene que estar inmiscuida dentro de lo que nosotros propongamos para vivir en una comunidad de paz y armoniosa. Es decir, también poner importancia a nuestro medio ambiente. Es vital entender que esta conexión está ligada a la formación de los sistemas económicos. Es decir, aquí también nos hace hincapié en que una crisis ambiental también puede ser desarrollada o está inmiscuida en esa crisis económica. ¿Y a qué se refiere esto? Dice, o según recordando Marx, perdón, dice, el modelo capitalista actúa caracterizada por su enfoque mecanicista, que trata tanto a la naturaleza como a la sociedad como recursos explotables para la producción y obtención de bienes. Es decir, aquí también nos dice que una de las partes importantes de la cual también se debe por las cuales una crisis se puede dar es por el sistema económico. Y recuerda Marx que nos decía que el capitalista veía a los humanos como meras máquinas y a su vez también la naturaleza, si, bueno, o ponte a pensar, si en el sistema capitalista a los seres humanos que tienen un lenguaje, que se pueden expresar y que pueden hablar, los ve como meras máquinas,
Ahora ponte a pensar a los animales o los recursos naturales que tiene a su alcance y que realmente no tienen un lenguaje o que realmente no se pueden expresar. ¿Qué pasa? Pues realmente los explota con mayor fuerza. Y dice que eso también viene interconectado porque ese tipo de élite, o en este caso los burgueses, solo se enfocan en enriquecerse, no importando las consecuencias eh, o reflexionando sobre esta huella ecológica que vaya a dejar la producción de un cierto tipo de producto. Y a su vez, eso también nos incita, o como dice el meme, todos salvando el planeta compartiendo las imágenes. Es decir, que el promover la conservación de los medios ambientes, o en este caso, salvando el planeta, no es solo compartir memes, no solo es decir que sí es muy importante, sino realmente realizar acciones que vayan encaminadas a una mejora. Eso es lo importante, realmente actuar y no solo decirlo de palabra.